Con Mati Flores ahora hablamos del consumo. El consumo de vino, que desde el año pasado se venía diciendo, al menos en calidad y en cantidad de ventas, era un año muy especial. Sí. De muchísimo consumo. Tenemos que hablar Pero de los terminó últimos... de confirmar, claro, ¿o no? Si hablamos de los últimos 5 años, Emiliano, es el mayor crecimiento de consumo, con cifras que no se habían alcanzado. E incluso en el año 2018 fue el peor año. Lógicamente estamos hablando del año 2020, que no fue un año normal, año totalmente atípico, con la pandemia incluida. Y esto creen desde el Instituto del INB que ha sido una de las claves para que repunte el consumo. Nosotros tenemos unas placas que vamos a ir mostrando que dan los detalles. Fíjate lo que te decíamos recién. A ver. Los últimos 5 años, del 2016 al año 2020, claramente el peor año fue el año 2018, donde se llegó a 820 millones de litros. ¿Cuántos se consumieron en el año 2020? El año pasado, 57 millones de litros más que en el año 2019, lo que representa un 6,5. Si mirás la línea y alcanzás superando los 950 millones de litros consumidos. Esto es un dato importante porque en la placa que viene vamos a hablar en todo el territorio nacional y per cápita se consumieron 21 litros. Es decir, casi un poquito más de 2 litros por persona por año se consumieron, muy por encima de los 18,7 del año 2018. Las claves que tienen que ver, más allá del trabajo, lógicamente, mancomunado con gobierno y también con el INB para llevar a cabo propuestas interesantes para los consumidores, creen que la pandemia fue uno de los puntos claves. ¿Por qué? Porque el consumo de alcohol se da en polos gastronómicos, pero también se da en góndolas. A nivel domiciliario. Polos gastronómicos cerrados, las góndolas con promociones, los consumidores se llevaban el vino a su casa. Hinojosa, el presidente del INB, decía lo siguiente. Con un crecimiento en el mercado interno, estamos hablando puntualmente en Argentina, de más del 6% de aumento, algo que no se daba hacía muchísimos años. Esto implica casi 50 millones de litros, poco más de 50 millones de litros adicionales que se han vendido en Argentina. El dato de color es que hemos llegado ahora a 21 litros per cápita, estábamos en 19, el año pasado hemos llegado a casi 21 y pico, estábamos en 19 y pico, y esto venía cayendo en los últimos años y empezó a repuntar, y en el 2020 hemos superado los 21 litros per cápita, que es algo muy importante porque necesitamos que se consuma más, necesitamos comercializar más, vender más. Eso hace que nos permita ponernos contentos cuando tenemos buenas cosechas, ¿no? Grandes cosechas, y que podamos festejar grandes cosechas. Pero para eso es inevitable vender cada vez más, exportar cada vez más, y esperemos que esta tendencia que se ha dado en el 2020, que ha sido una mayor venta en Argentina como una mayor venta en el exterior, podamos sostenerlo en el 2021. 2020 que ya pasó, se vendió porque había vino. Exactamente. Esa es una de las claves, ¿no? Todo tiene que ver con la producción, con la vendimia, con el trabajo y con cómo se está pagando el trabajo. Y como bien decía Hinojosa, el desafío es mantenerlo. Vamos a dar 2 datos antes de meternos en esta placa. Uno tiene que ver que hubo uno que cayó abruptamente, los espumantes. Que son más sociales, más de eventos, un 15% fue la caída, todo lo demás fueron para arriba. Es muchísimo, 15%. 15%, y bueno, para el que embotelló. Es difícil llevarse un espumante a casa todos los días o almorzar. No hubo grandes eventos, exacto, no hubo fiestas. O almorzar tomando un vino espumante. Y lo otro tiene que ver con la distribución de tintos y blancos en los porcentajes de venta. 78% para los tintos y 22% para los blancos, algo que ya se marcaba en los años anteriores, pero que se acrecentó en este año 2020. ¿Se acrecentó qué? ¿Más el tinto? Más el tinto, claro, la diferencia cada vez sigue siendo mayor. Y ahora sí repasamos la placa junto a Emiliano porque hay que ver cómo consumen aquellos que toman vino. Los botellones con 49 millones de litros adicionales fueron los envases que más aportaron al crecimiento, siempre hablando en relación 2020-2019 con un 35%. Las latas, esta novedad para tratar de competirle al mercado de la cerveza, que también sufrió mucho la cerveza artesanal, relacionada totalmente con lo gastronómico y no con los supermercados. 1.4 millones de litros adicionales en el 2020. Back in box, las cajas que podés servir el vino y que te demora aproximadamente o te sirve unos 3 meses sin perder calidad porque están envasados al vacío. Fíjate lo que aumentó. El 100% en el año 2020 en relación al 2019, y las damas juanas
casi el 15% en relación al 2019. Es decir, aumentaron todos, subieron todos. El desafío de un año atípico como el 2020 es que en un año uno entiende un poco más normal, el 2021, se mantenga esta línea.